Mi nombre es Roberto Alejandro Mendoza. Soy ingeniero civil y vivo en Monterrey, México. Durante 17 años construí lo que pensaba era una familia perfecta con mi esposa Carolina y nuestros dos hijos, Mateo de 15 años y Sofía de 12. Si estás empezando a ver esta historia ahora, respira profundo, porque lo que estoy a punto de contarte es algo que jamás imaginé que sucedería en mi propio matrimonio. Lo que descubrí no solo destrozó mi mundo, sino que me hizo cuestionar cada momento de felicidad que creí haber vivido. Por favor, si esta historia te impacta, déjame un like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios de dónde me ves y qué hora es en tu país. Necesito saber que no estoy solo en esto. Todo comenzó hace aproximadamente 2 años y medio. Carolina y yo habíamos pasado por una etapa difícil en nuestro matrimonio. Las discusiones eran cada vez más frecuentes y la intimidad entre nosotros prácticamente había desaparecido. Ella se quejaba constantemente de mi trabajo, de que pasaba demasiadas horas en la obra, de que llegaba cansado y cubierto de polvo. Yo intentaba explicarle que era necesario, que cada proyecto importante significaba más estabilidad para nuestra familia, pero mis palabras parecían rebotar contra un muro invisible. Una noche, después de una discusión particularmente fuerte, sobre mi ausencia en la cena de cumpleaños de Sofía, Carolina me dijo algo que quedó grabado en mi memoria como hierro al rojo vivo. Roberto, ya no te reconozco. El hombre del que me enamoré ya no está aquí. Solo veo a un extraño que huele a cemento y que me ignora. Sus palabras me dolieron más de lo que quise admitir en ese momento. Traté de acercarme a ella, de abrazarla, de explicarle que todo lo que hacía era por ellos, por nuestro futuro. Pero ella se alejó, subió las escaleras y cerró la puerta de nuestra habitación. Esa noche dormí en el sofá de la sala, mirando el techo mientras las horas pasaban lentamente. Desde ese día, algo cambió definitivamente entre nosotros. Carolina comenzó a dormir cada vez más temprano, siempre con alguna excusa, un dolor de cabeza, cansancio extremo, un malestar estomacal. Cuando yo llegaba a casa, ella ya estaba en la cama con la luz apagada. Los fines de semana, cuando yo esperaba que pudiéramos reconectar, ella se levantaba temprano y salía con amigas, o se encerraba en su estudio diciendo que tenía trabajo pendiente. Intenté hablar con ella en múltiples ocasiones. Recuerdo una mañana de sábado en la que preparé su desayuno favorito, café con pan dulce y fruta fresca, y se lo llevé a la cama. Carolina, mi amor, necesitamos hablar sobre nosotros, le dije suavemente, sentándome al borde de la cama. Ella apenas me miró, tomó su teléfono y comenzó a revisar mensajes mientras mordisqueaba el pan. ¿Sobre qué, Roberto? Sobre cómo nunca estás aquí, sobre cómo tus hijos apenas te conocen. Ya no hay nada que hablar. Las cosas son como... John, su frialdad me atravesó como una daga de hielo. Intenté tomarle la mano, pero ella la retiró suavemente, como si mi contacto la quemara. En ese momento lo supe con certeza. Hacía casi 2 años que no teníamos ningún tipo de intimidad física, ni siquiera un beso apasionado, ni una caricia genuina. Nuestra vida como pareja se había convertido en una actuación educada frente a nuestros hijos y conocidos. Traté de convencerme a mí mismo de que era solo una fase, que todos los matrimonios pasan por momentos difíciles. Me sumergí aún más en el trabajo, pensando que quizás si conseguía ese ascenso, si ganaba más dinero, si podía darles una vida mejor, las cosas mejorarían. ¡Qué ingenuo fui! Los meses pasaron en esta rutina dolorosa. Yo trabajaba de sol a sol, regresaba a una casa donde mi esposa me evitaba, cenaba solo o con los niños, mientras ella alegaba no tener hambre, y me dormía en el sofá viendo televisión hasta altas horas de la madrugada. Los fines de semana intentaba compensar mi ausencia con los niños, llevándolos al cine, a comer helado, al parque,
mientras Carolina siempre tenía planes que no me incluían. Pero empecé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que al principio parecían insignificantes, pero que comenzaron a acumularse en mi mente como piezas de un rompecabezas siniestro. Carolina comenzó a cuidar más su apariencia. Se compraba ropa nueva constantemente, se arreglaba el cabello y las uñas cada semana, usaba perfumes diferentes que yo nunca le había visto antes. Cuando le preguntaba sobre sus salidas, sus respuestas eran vagas y apresuradas. Salí con las chicas del trabajo, ya sabes, necesitaba despejarme. Fuimos al spa, necesitaba relajarme con todo el estrés que tengo. Tuvimos una cena de equipo, llegué tarde, perdón. Cada explicación sonaba perfectamente razonable, pero algo en mi interior no cuadraba. Comenzaba a despertarme por las noches y la encontraba en el baño, con su teléfono iluminando su rostro, sonriendo a la pantalla. Cuando me veía despierto, rápidamente guardaba el celular y me decía que solo estaba revisando redes sociales porque no podía dormir. Una tarde de jueves, llegué temprano a casa porque la obra se había suspendido por lluvia. Encontré a Carolina en la sala, arreglándose frente al espejo del recibidor. Llevaba un vestido que nunca le había visto, elegante y ajustado, con un escote que dejaba poco a la imaginación. ¿Vas a salir?, le pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi corazón latía con fuerza. Ella se sobresaltó ligeramente, como si no hubiera esperado verme. Sí, las chicas organizaron una cena. Ya te había dicho. No, no me habías dicho, respondí, sintiendo que la tensión crecía entre nosotros. Ay, Roberto, no puedo estar diciéndote cada cosa que hago. No eres mi papá. Su tono era defensivo, casi agresivo. Se fue esa noche y regresó pasadas las 2 de la mañana. Yo estaba despierto, esperándola, en la sala. Cuando entró olía a alcohol y cigarrillo, aunque ella había dejado de fumar hacía años. ¿Dónde estabas?, le pregunté levantándome del sofá. Ya te dije, en la cena. Se alargó. ¿Ahora vas a interrogarme como si fuera una criminal? Discutimos esa noche. Yo le decía que su comportamiento era extraño, que me sentía excluido de su vida, que ya no parecíamos una pareja. Ella me gritó que era un controlador, que estaba paranoico, que mi culpa por nunca estar presente me hacía inventar problemas donde no los había. ¿Sabes qué es lo triste, Roberto? Que ahora que finalmente tengo algo de vida propia, algo que no gira alrededor de tu trabajo y tus horarios, te pones celoso. Déjame vivir. Sus palabras me dejaron sin argumentos. Me quedé en silencio mientras ella subía las escaleras, dejándome solo con mis pensamientos y mis dudas. Esa noche no dormí nada. Mi mente daba vueltas tratando de entender qué estaba pasando en mi matrimonio. Los siguientes meses fueron un descenso lento hacia la locura. Carolina seguía evitándome, seguía saliendo con frecuencia, seguía siendo fría y distante, pero lo que más me dolía era ver cómo seguía siendo una madre amorosa con nuestros hijos. Con ellos reía, jugaba, cocinaba, ayudaba con las tareas. Era como si toda su calidez se reservara para ellos, y para mí solo quedaran sobras de indiferencia. Intenté salvar nuestro matrimonio de todas las formas posibles. Le propuse ir a terapia de pareja. Ella se negó diciendo que era un gasto innecesario. Le sugerí que tomáramos unas vacaciones solos. Ella dijo que no podía dejar a los niños. Le pedí que pasáramos al menos una noche a la semana cenando juntos. Ella siempre tenía algún compromiso que se lo impedía. Me sentía invisible en mi propia casa, un fantasma que pagaba las cuentas, que mantenía el techo sobre nuestras cabezas, pero que no merecía ni un momento de atención o afecto. Había noches en las que me quedaba en mi camioneta estacionado frente a la casa, llorando en silencio antes de entrar. No quería que mis hijos me vieran así. Entonces llegó ese día, el día que cambió absolutamente todo.
Era un viernes por la tarde, casi 3 meses atrás. Yo había tenido una semana especialmente dura en el trabajo. Un proyecto importante había sufrido retrasos y el cliente estaba furioso. Llegué a casa agotado física y emocionalmente, con ganas de solo darme una ducha y dormir. Los niños no estaban. Se habían quedado en casa de mi madre ese fin de semana. Carolina estaba en la cocina, preparando algo que olía delicioso. Llevaba puesto un vestido casual pero hermoso. Se había maquillado y arreglado el cabello. Por un momento, un destello de esperanza atravesó mi pecho. Quizás había planeado una cena romántica para nosotros. Quizás finalmente íbamos a hablar y a reconectar. Me acerqué a ella por detrás, intentando abrazarla. Ella se tensó inmediatamente y se apartó con una sonrisa forzada. «Roberto, estás todo sudado y sucio. Ve a bañarte». Asentí, resignado. A la distancia de siempre, y subí las escaleras hacia nuestra habitación. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente relajara mis músculos tensos. Cuando salí, envuelto en una toalla, escuché que el timbre de la casa sonaba. Voces conocidas llenaron el recibidor. Reconocí las risas de mi hermana Patricia, de mi cuñado, de algunos amigos cercanos. Mi corazón se hundió. No era una cena romántica. Carolina había organizado una reunión y ni siquiera se había molestado en decírmelo. Me vestí rápidamente y bajé, forzando una sonrisa mientras saludaba a todos. La sala estaba decorada con globos y un letrero que decía «Celebremos». Había bocadillos elegantes en la mesa, copas de vino, música suave de fondo. «¿Qué celebramos?», pregunté, confundido, acercándome a Carolina. Ella me miró con una expresión extraña, una mezcla de nerviosismo y emoción que no había visto en años. Tomó mi mano, algo que no hacía desde hacía tanto tiempo que el gesto me sorprendió. Todos en la sala se callaron, mirándome expectantes. Mi hermana tenía su teléfono en alto, grabando en video. Carolina respiró profundo y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas que parecían genuinas, que rodaban por sus mejillas mientras apretaba mi mano con fuerza. Su voz tembló cuando habló, y lo que dijo resonó en la sala como un trueno. «Roberto, estoy embarazada de nuestro tercer hijo». El silencio duró solo un segundo antes de que la sala explotara en gritos de felicidad y aplausos. Mi hermana corrió hacia Carolina, abrazándola mientras lloraba de emoción. Mi cuñado me dio palmadas en la espalda, felicitándome. Los amigos se acercaban uno tras otro, con sonrisas enormes y palabras de alegría. Pero yo me había quedado completamente congelado. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban mientras miraba a Carolina, que lloraba abrazada a mi hermana, riendo entre lágrimas, diciendo lo feliz que estaba, lo mucho que habíamos esperado este momento. No la había tocado en 2 años. 2 años completos sin ningún tipo de intimidad, ni una sola vez. Y ahora estaba ahí, frente a todos nuestros seres queridos, anunciando un embarazo que era literalmente imposible que fuera mío. La habitación daba vueltas a mi alrededor. Las voces sonaban distantes, como si estuviera bajo el agua. Alguien me puso una copa de vino en la mano. Alguien más me abrazó. Pero yo estaba atrapado en mi propia mente, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Carolina se acercó a mí, con esa sonrisa radiante que había desaparecido de su rostro hacía tanto tiempo. Me abrazó, apretándose contra mí, mientras todos nos miraban, algunos con lágrimas en los ojos por la emoción del momento. «No vas a decir nada, mi amor», susurró en mi oído, lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera escuchar. «Todos están esperando que digas algo». Sentí náuseas. Quería gritar la verdad en ese mismo momento. Quería decirles a todos que era imposible, que había una mentira gigantesca desarrollándose frente a sus ojos, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta.
Miré alrededor de la sala y vi a mi hermana llorando de felicidad. Vi a nuestros amigos sonriendo con calidez genuina. Vi a mi cuñado levantando su copa para hacer un brindis. Y entonces miré a Carolina. Realmente la miré. Sus ojos estaban clavados en los míos, y en ellos no había amor, ni alegría real, ni remordimiento. Había desafío, había una pregunta silenciosa. ¿Qué vas a hacer al respecto? Tomé aire. Sentí que mi mundo se desmoronaba, y hice lo único que pude hacer en ese momento. Sonreí. Fue la sonrisa más dolorosa de mi vida, cada músculo de mi cara protestando contra la mentira. Levanté mi copa junto con los demás cuando mi cuñado hizo el brindis, por Roberto y Carolina, y por el nuevo miembro de la familia que viene en camino. Salud, salud, repetí, mi voz sonando hueca incluso para mis propios oídos. Bebí el vino de un solo trago, sintiendo cómo quemaba mi garganta. Carolina se aferró a mi brazo, jugando perfectamente su papel de esposa embarazada y emocionada. Todos se acercaban a tocar su vientre a un plano, a darle consejos sobre el embarazo, a recordar cuando nacieron Mateo y Sofía. La noche se extendió como una eternidad. Cada minuto era una tortura. Cada felicitación era una puñalada. Cada vez que alguien me decía, debes estar tan feliz, o qué bendición tan grande, sentía que me asfixiaba un poco más. Carolina no se separó de mí en toda la noche, manteniéndose cerca, tomando mi mano, apoyándose en mi hombro, actuando como la esposa perfecta y dedicada. Cuando finalmente todos se fueron, pasada la medianoche, la casa quedó en silencio. Carolina comenzó a recoger los platos y vasos, tarareando una canción suavemente, como si nada extraño hubiera pasado. Yo me quedé sentado en el sofá, mirando al vacío, procesando lo que acababa de suceder. Ella pasó frente a mí camino a la cocina con una bandeja llena de vasos sucios. Se detuvo y me miró con esa misma expresión desafiante de antes. Estuvo linda la reunión, ¿verdad? Todos están tan felices por nosotros. No respondí. No podía. Si abría la boca, no sabía qué saldría. Un grito, un sollozo, una acusación. Ella esperó un momento, y al ver que yo permanecía en silencio, se encogió de hombros y siguió hacia la cocina. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con las luces apagadas, mirando el techo mientras mi mente procesaba cada detalle de los últimos 2 años, cada salida misteriosa, cada mensaje secreto en su teléfono, cada rechazo físico, cada excusa. Todo cobraba sentido ahora de una forma horrible y devastadora. Mi esposa estaba embarazada de otro hombre, y no solo eso, había tenido el descaro de anunciarlo públicamente, de hacerme cómplice de su mentira frente a toda nuestra familia y amigos. Me había puesto en una posición donde contradecirla significaría humillación pública, destrucción familiar y un escándalo que marcaría a nuestros hijos de por vida. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas en la oscuridad de la sala. Lloré en silencio, con el cuerpo sacudido por sollozos que trataba de contener, mientras arriba, en nuestra habitación, mi esposa dormía tranquilamente después de haber perpetrado la mayor traición de mi vida. Al día siguiente, Carolina actuaba como si nada fuera de lo normal hubiera pasado. Se levantó temprano, preparó el desayuno y me recibió en la cocina con una sonrisa cuando bajé después de haber pasado toda la noche en vela. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Hice tus hotcakes favoritos. La miré buscando alguna señal de culpa, de remordimiento, de humanidad, pero su rostro era una máscara perfecta de normalidad. Me senté a la mesa, incapaz de probar bocado, mientras ella comía con apetito, hablando alegremente sobre los planes para el bebé, sobre cómo tendríamos que arreglar la habitación de invitados, sobre nombres que le gustaban. ¿Qué te parece Sebastián si es niño? O tal vez Lucía si es niña. Siempre me gustó ese nombre.
Cada palabra era un martillo golpeando mi alma. Finalmente, cuando no pude soportarlo más, dejé el tenedor y la miré directamente a los ojos. Carolina, necesitamos hablar. Ahora. Algo cambió en su expresión. La máscara se resquebrajó por un segundo y vi un destello de miedo cruzar su rostro. Pero se recuperó rápidamente, limpiándose la boca con una servilleta con movimientos deliberadamente lentos. ¿Sobre qué necesitamos hablar, Roberto? Sabes perfectamente sobre qué. No me toques como si fuera idiota. Ella suspiró, dejando la servilleta sobre la mesa, y me miró con una frialdad que me heló hasta los huesos. Ok, hagamos esto. Pero piensa bien lo que vas a decir y lo que vas a hacer, porque todo tiene consecuencias. Su amenaza velada era clara. Nos miramos en silencio por un momento que pareció eterno. Yo esperaba que ella dijera algo, que admitiera la verdad, que al menos tuviera el valor de enfrentar lo que había hecho. Pero ella solo se levantó de la mesa, recogió su plato y se fue a la cocina como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Esa tarde, sentado en mi camioneta afuera de una obra que se suponía debía supervisar, tomé una decisión. No iba a confrontarla directamente todavía. No iba a darle la oportunidad de mentir más o de manipular la situación. Necesitaba evidencia. Necesitaba pruebas irrefutables antes de hacer cualquier movimiento. Llamé a un viejo amigo de la universidad, Daniel, que trabajaba como investigador privado. Nos encontramos en un café lejos de mi vecindario esa misma tarde. Le conté todo, desde el distanciamiento hasta el anuncio del embarazo imposible. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas en una pequeña libreta. Necesito que me ayudes, Daniel. Necesito saber la verdad completa. ¿Quién es él? ¿Cuánto tiempo lleva pasando? Todo. Daniel asintió con expresión seria. Te voy a ser honesto, Roberto. En casos como estos, la verdad casi siempre es peor de lo que imaginas. ¿Estás seguro de que quieres saber? Porque una vez que sepas, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás de todas formas. Necesito saber. Esa noche instalamos cámaras discretas en lugares estratégicos de la casa. Una en la sala, una en la cocina, una en el estudio de Carolina. También contraté a Daniel para que siguiera a mi esposa durante sus salidas. Me sentía sucio haciendo todo esto, como si estuviera traicionando la privacidad de mi propia familia. Pero entonces recordaba su barriga creciendo con el hijo de otro hombre, y mi determinación se fortalecía. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Iba a trabajar como siempre. Regresaba a casa y actuaba con la mayor normalidad posible. Carolina seguía con su rutina, salía con frecuencia, evitaba mis intentos de conversación seria y comenzaba a mostrar síntomas típicos del embarazo: náuseas matutinas, antojos específicos, cansancio. Parte de mí se preguntaba si realmente estaba embarazada o si todo era una actuación elaborada. Pero Daniel me envió la confirmación 2 días después. Fotografías de Carolina entrando a una clínica ginecológica, saliendo con papeles en la mano que claramente mostraban imágenes de ultrasonido. Estaba embarazada. Eso era real. La mentira era real. La traición era real. Una semana después de instalar las cámaras, recibí un mensaje de texto de Daniel mientras estaba en una junta de trabajo. Solo decía: revisa las grabaciones de hoy. Lo siento, hermano. Sentí que mi corazón se detenía. Salí de la junta con una excusa rápida. Me encerré en mi camioneta y abrí la aplicación en mi teléfono que me permitía ver las grabaciones en tiempo real. Busqué lo más reciente y di play. La cámara de la sala mostraba a Carolina entrando por la puerta principal a las 2:30 p.m. No estaba sola. Un hombre entraba detrás de ella, y cuando la puerta se cerró, él la tomó de la cintura y la besó con una pasión que me arrancó el alma del pecho. Ella le devolvió el beso, riendo contra sus labios, guiándolo hacia el sofá, el mismo sofá donde yo dormía cada noche. Tuve que pausar el video.
Mi respiración era errática, mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Las lágrimas nublaban mi visión, pero necesitaba ver más. Necesitaba saberlo todo. Continué reproduciendo. Se sentaron en el sofá, muy cerca el uno del otro. Él era más joven que yo, quizás por 5 o 6 años. Bien parecido, bien vestido, con una confianza en sus movimientos que me hizo sentir aún más miserable. Carolina le servía vino, brindaban, reían, y entonces escuché su conversación a través del audio de la cámara. ¿Cuándo volverá el ingeniero?, preguntó él, con un tono burlón al decir mi profesión. Carolina se rió, un sonido que no había escuchado de ella en años. No antes de las 7. Siempre es puntual como reloj. Tenemos tiempo de sobra, mi amor. Mi amor. Le decía mi amor a este extraño en mi propia casa, en el sofá donde mis hijos veían televisión, donde mi familia se reunía. Él la besó. Nuevamente, sus manos comenzando a explorar su cuerpo. Carolina gemía suavemente, respondiéndole con una pasión que jamás me había mostrado a mí. Me obligué a seguir viendo, grabando cada segundo, cada palabra, cada gesto. Esto era evidencia. Esto era la verdad que necesitaba. ¿Ya le dijiste?, preguntó él, separándose de ella por un momento. Sí, el viernes pasado en la reunión. Deberías haber visto su cara. Carolina se rió, y ese sonido me destrozó más que cualquier otra cosa. Creo que entró en shock. No dijo nada, solo sonrió como idiota mientras todos lo felicitaban. ¿Y si hace pruebas de paternidad? Mi corazón latió con fuerza ante esa pregunta. Esperaba escuchar miedo en la voz de Carolina, preocupación, algún plan para manejar esa situación. Pero lo que escuché fue mucho peor. No lo hará. Roberto es demasiado orgulloso para admitir públicamente que lo han engañado. Está atrapado. Si dice algo ahora, después de la reunión todos sabrán que es un cornudo patético que ni siquiera se dio cuenta de que su esposa tenía amante. Preferirá callarse y tragarse su humillación. Ellos rieron juntos. Rieron de mí, de mi dolor, de mi humillación. Sentado en mi camioneta, en el estacionamiento de una obra de construcción, lloré como no había llorado desde que era niño. Sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo. Mi esposa no solo me había traicionado, me había estudiado, había calculado fríamente mi reacción, había planeado todo para dejarme sin salida. Pero se había equivocado en algo. Yo no me quedaría callado. No esta vez. Continué viendo las grabaciones de los días siguientes. Daniel me enviaba reportes diarios. El hombre se llamaba Gerardo. Trabajaba en marketing en la misma empresa donde Carolina era diseñadora gráfica. Se veían regularmente, no solo en mi casa, sino en hoteles, en su apartamento, en lugares públicos donde actuaban como una pareja normal. Había mensajes de texto que Daniel había logrado interceptar, correos electrónicos, evidencia que se acumulaba día tras día. Lo peor llegó una semana después. En otra grabación, Carolina y Gerardo estaban en mi cama, el lugar donde había dormido durante 17 años de matrimonio. La furia que sentí fue casi física, una oleada de calor que me atravesó desde la cabeza hasta los pies. Después de su encuentro, mientras yacían en las sábanas que yo mismo había comprado, Carolina le acariciaba el pecho y hablaba con una voz soñadora que me pareció irreconocible. Cuando tengamos al bebé todo será más fácil. Roberto no se atreverá a hacer nada. Quedará atado a mí por el niño, al menos financieramente, y tú y yo podremos seguir viéndonos. ¿Y si eventualmente quieres divorciarte?, preguntó Gerardo. Oh, lo haré, pero tiene que ser en el momento correcto. Primero necesito asegurarme de que consiga una buena pensión, la casa, custodia de los niños. Roberto gana muy bien, y no voy a renunciar a esa seguridad económica por nada. Cuando llegue el momento adecuado, cuando esté todo preparado legalmente, entonces sí, pero por ahora que siga trabajando como burro mientras yo disfruto mi vida.
Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No era solo dolor lo que sentía, era rabia, una rabia fría y calculada que nunca antes había experimentado. Carolina no solo me había traicionado por amor o pasión, me había convertido en una fuente de ingresos, en un idiota útil que pagaba su estilo de vida mientras ella construía una vida completa con otro hombre. Esa noche, cuando llegué a casa, la encontré preparando la cena. Estaba silbando, feliz, con las mejillas rosadas. Me vio entrar y me sonrió. «Hola, cariño, llegaste temprano, estoy haciendo ese pollo que te gusta». Me acerqué a ella, y por primera vez en semanas la besé. Un beso en la mejilla, suave y tierno. Ella se sorprendió gratamente, sus ojos iluminándose por un segundo. «Huele delicioso. Gracias por preparar mi favorito», le dije con la sonrisa más genuina que pude fingir. Cenamos juntos esa noche, conversando superficialmente sobre el día, sobre los niños que volverían de casa de mi madre el domingo, sobre los preparativos para el bebé. Yo asentía, sonreía, hacía preguntas, actuaba como el esposo emocionado que se suponía debía ser. Carolina parecía aliviada, quizás pensando que finalmente había aceptado la situación, que me había tragado su mentira completamente. Pero mientras comíamos y reíamos, mientras ella me contaba sobre su día y sus planes, yo pensaba en las grabaciones, en las conversaciones que había escuchado, en la humillación que había planeado para mí, y sonreía, porque ahora tenía un plan propio. Al día siguiente me reuní nuevamente con Daniel. También contraté a un abogado especializado en derecho familiar, el mejor de la ciudad. Le mostré todas las evidencias que había recopilado: videos, fotografías, mensajes interceptados, registros de hotel, todo. Él revisó cada documento meticulosamente, sus cejas alzándose más con cada nuevo elemento que le presentaba. «Señor Mendoza, esto es un caso prácticamente cerrado. Con esta evidencia, usted tiene todas las de ganar en un divorcio. Custodia de los hijos, división de bienes favorable y ciertamente ninguna obligación hacia el niño que viene en camino». «No quiero solo ganar el divorcio», le dije, mi voz más fría de lo que nunca había sonado. «Quiero que ella enfrente todas las consecuencias de lo que ha hecho. Quiero que todos sepan la verdad. Quiero justicia». El abogado asintió lentamente, ajustándose los lentes mientras tomaba notas adicionales. «Entiendo su posición, señor Mendoza, y tengo que decirle que, dada la naturaleza pública de su anuncio del embarazo, usted también podría considerar una demanda por daño moral. Ella lo expuso a humillación pública al hacerlo partícipe de una mentira frente a familia y amigos. Eso tiene peso legal». Salí de esa oficina con una sensación extraña. No era alivio ni satisfacción, era determinación pura. Durante 17 años había trabajado incansablemente para darle a mi familia todo lo que necesitaban. Había sacrificado tiempo, energía, salud, y ella había convertido todo eso en una burla. Los siguientes días los pasé recopilando más evidencia. Daniel continuaba siguiendo a Carolina y documentando cada encuentro con Gerardo. Yo actuaba en casa como el esposo perfecto y emocionado. Le compraba vitaminas prenatales, le preparaba té de jengibre cuando tenía náuseas, le daba masajes en los pies cuando decía estar cansada. Cada gesto era una actuación, pero necesitaba que ella se sintiera segura, que pensara que había ganado. Una tarde, mientras Carolina estaba en otra de sus salidas con amigas, aproveché para revisar su computadora. No fue difícil adivinar su contraseña. Era la fecha de nacimiento de Mateo. Lo que encontré allí me heló la sangre nuevamente. Carpetas enteras de correos electrónicos entre ella y Gerardo que databan de hace casi 3 años. 3 años. No 2, 3. Leí mensaje tras mensaje viendo cómo había comenzado todo. Coqueteo inocente en la oficina, cafés casuales, luego almuerzos, después encuentros accidentales fuera del trabajo.
Y finalmente, hacía 2 años y medio, el primer encuentro físico. Carolina había documentado todo meticulosamente en sus correos, como si estuviera escribiendo un diario romántico de su aventura, pero lo que más me impactó fue un correo que ella le había enviado hace aproximadamente 1 año. En él, Carolina le contaba a Gerardo sobre cómo había dejado de tener relaciones conmigo deliberadamente, cómo había rechazado cada intento mío de acercamiento, cómo le daba asco mi olor a trabajo y sudor. Describía con detalle cada excusa que me había dado, riéndose de mi ingenuidad, de cómo yo le creía todo. «Es tan predecible», escribía. «Le digo que me duele la cabeza y se disculpa por molestarme. Le digo que estoy cansada y me deja dormir en paz. Es casi demasiado fácil, mi amor. A veces me pregunto cómo no se ha dado cuenta todavía, pero supongo que está tan consumido por su trabajo que realmente no presta atención a nada más». Perfecto para nosotros. Cerré la computadora con manos temblorosas. No era solo traición lo que sentía ahora. Era un dolor profundo e insoportable que me atravesaba el pecho como una lanza. La mujer con la que había construido una vida, con la que había tenido 2 hijos hermosos, con la que había compartido sueños y planes, me veía como un tonto útil, como un medio para un fin. Esa noche, cuando ella regresó de su salida oliendo al perfume de Gerardo, la recibí con una sonrisa y un beso en la mejilla. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», le pregunté. «Tranquilo. Las chicas y yo fuimos al cine y después comimos algo. Nada especial. Me alegra que te hayas divertido. Mereces descansar, especialmente ahora con el embarazo». Ella me miró con algo que podría haber sido culpa por un momento, pero se desvaneció rápidamente. Me abrazó, apoyando su cabeza en mi pecho. «Gracias por ser tan comprensivo, Roberto. Sé que estos meses han sido difíciles entre nosotros, pero me alegra que estemos mejorando». Acaricié su cabello, sintiendo náuseas, pero manteniendo mi actuación. «Sí, yo también me alegro», pero mientras la sostenía, mientras ella se aferraba a mí, creyendo que todo estaba bien, yo pensaba en el plan que estaba armando pieza por pieza. Ella había jugado conmigo durante años. Ahora era mi turno. El fin de semana siguiente, los niños regresaron de casa de mi madre. Verlos fue como un bálsamo para mi alma destrozada. Mateo y Sofía corrieron hacia mí, abrazándome con la fuerza pura del amor filial. En ese momento tomé una decisión. Ellos no podían enterarse de la verdad de esta forma. Necesitaba protegerlos del caos que estaba por desatarse. Esa tarde, mientras Carolina estaba comprando cosas para el bebé, me senté con mis hijos en la sala. Mateo, con sus 15 años, ya era casi un hombre. Sofía, con 12, seguía siendo mi pequeña, pero cada día más madura. «Chicos, necesito hablar con ustedes sobre algo importante», comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Ambos me miraron con atención, dejando sus teléfonos a un lado. «Mamá y yo estamos pasando por un momento difícil en nuestro matrimonio. Probablemente ya lo han notado». Mateo asintió lentamente. «Sí, papá. Hace meses que casi no se hablan. Pensamos que se iban a divorciar». Su honestidad me tomó por sorpresa, pero también me dio esperanza. Eran más perceptivos de lo que yo creía. Es posible que eso suceda, pero quiero que sepan que sin importar lo que pase entre su madre y yo, ustedes siempre serán mi prioridad. Los amo con todo mi corazón, y nada de esto es culpa de ustedes. ¿Entendido? Sofía tenía lágrimas en los ojos. Se levantó del sofá y me abrazó con fuerza. «Te queremos, papá. No queremos que estés triste». Mateo se unió al abrazo, y los tres nos quedamos así por un momento, unidos en medio de la tormenta que se avecinaba. No les dije la verdad completa sobre el bebé, sobre la infidelidad. Eso vendría después, cuando fuera necesario. Por ahora, solo necesitaban saber que yo estaba ahí para ellos. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Carolina y yo estábamos en la sala. Ella navegaba en su teléfono,
probablemente mensajeándose con Gerardo, mientras yo fingía ver televisión. De repente mi teléfono sonó. Era Daniel. «Perdona que te llame tan tarde», dijo su voz al otro lado de la línea. «Pero hay algo que necesitas ver inmediatamente. ¿Puedes hablar?» «Dame un momento», respondí, levantándome del sofá. Le dije a Carolina que era un problema en la obra y salí al patio trasero. «Ok, ¿qué pasa?» Hoy seguía a Carolina a su cita con Gerardo. Pero esta vez había alguien más, un abogado. Los vi a los tres en un café y logré grabar parte de su conversación con un micrófono direccional. «Roberto, están planeando algo. Están consultando sobre cómo Carolina podría divorciarse de ti y obtener la mayor cantidad de dinero posible». El abogado les estaba explicando estrategias sobre custodia, pensión alimenticia, división de bienes, todo. Sentí que la furia volvía a apoderarse de mí. «Grabaste todo, cada palabra. Te lo estoy enviando ahora mismo». Colgué y revisé mi correo. Ahí estaba el archivo de audio. Me puse los auriculares y lo reproduje, aumentando el volumen para no perderme ningún detalle. La voz del abogado era clara y profesional. «Señora, dado que su esposo es el principal proveedor y usted ha estado a cargo del hogar y los niños, tiene una posición muy favorable. Con un hijo adicional en camino, la pensión alimenticia sería sustancial. Además, si logramos demostrar que él ha sido un padre ausente debido a su trabajo, la custodia completa es muy probable». «¿Y qué hay de la casa?». La voz de Carolina sonaba ansiosa, codiciosa. «La casa está a nombre de ambos, pero dado que es el hogar familiar y usted tendrá custodia de los niños, un juez probablemente fallará a su favor. Él tendría que buscar otro lugar». «Perfecto», Carolina suspiró con satisfacción. «¿Y cuánto tiempo tomaría todo el proceso?» «Depende. Si su esposo no pelea demasiado, podríamos resolverlo en 6 a 8 meses. Si decide complicar las cosas, podría extenderse a 1 año o más, pero eventualmente, con la evidencia de su ausencia y dedicación al trabajo por encima de la familia, ganaremos». Entonces escuché la voz de Gerardo. «Y no hay riesgo de que descubra sobre nosotros. Incluso...» «Sí lo hace», respondió el abogado con tono casual. «La infidelidad ya no pesa tanto en los casos de divorcio como solía hacerlo. Lo que importa es el bienestar de los niños y la capacidad de cada padre para proveer un ambiente estable. Y francamente, un hombre que trabaja 60 horas a la semana no puede ofrecer eso». Ellos rieron. Los tres rieron. Estaban sentados en 1900, un café público, planeando cómo destruir mi vida, cómo quitarme a mis hijos, mi casa, mi dinero, y se reían como si fuera un juego divertido. Apagué el audio temblando de rabia. Respiré profundo, obligándome a mantener la calma. No podía perder el control ahora. Necesitaba ser más inteligente que ellos, y lo sería. Al día siguiente me reuní nuevamente con mi abogado. Le mostré la nueva grabación. Él la escuchó con atención, haciendo anotaciones constantemente. Cuando terminó, me miró con expresión seria pero con un brillo de determinación en los ojos. «Señor Mendoza, con esto, más todo lo que ya teníamos, no solo vamos a ganar el caso, vamos a demolerlos. Ellos están planeando cometer fraude legal al pretender que usted es el padre biológico del bebé para obtener beneficios económicos. Eso es un delito. Además, tenemos evidencia clara de conspiración para defraudar. Esto va más allá del divorcio. Esto podría tener consecuencias penales». «¿Qué me recomiendas?», pregunté. «Necesitamos timing perfecto. Dejar que sigan adelante con su plan un poco más, recopilar más evidencia de sus intenciones fraudulentas, y cuando llegue el momento, cuando hayan cavado su hoyo lo suficientemente profundo, ahí golpeamos con todo. Demanda de divorcio, demanda por fraude, demanda por daño moral, custodia completa de sus hijos, todo al mismo tiempo. No les damos tiempo de reaccionar o preparar una defensa». Asentí. Era exactamente lo que quería escuchar. «¿Cuánto tiempo necesitamos esperar?».
Un mes, máximo. Déjala que continúe con su actuación, que se sienta segura. Mientras tanto, documentemos todo, cada salida, cada gasto, cada interacción. Construyamos un caso tan sólido que no haya juez en el país que falle a su favor. Salí de esa oficina con un plan claro. Un mes, 30 días más de actuación, de fingir que todo estaba bien, de sonreír mientras me clavaban puñales por la espalda. Pero al final, la verdad saldría a la luz, y ellos enfrentarían las consecuencias de cada una de sus acciones. Durante las siguientes semanas, me convertí en el esposo modelo. Acompañaba a Carolina a sus citas prenatales, aunque cada vez que veía la imagen del ultrasonido sentía que me ahogaba. Le compraba antojos a medianoche, le masajeaba los pies, le decía lo hermosa que se veía embarazada, y ella se comía cada palabra, cada gesto, creyendo que finalmente me había dominado por completo. Daniel continuaba con su trabajo de investigación. Descubrimos que Gerardo estaba casado también, con una esposa que no tenía idea de su relación con Carolina. Esa información se añadió al archivo creciente de evidencias. También descubrimos que Carolina había estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta personal secreta durante los últimos 6 meses. Miles y miles de dólares que yo había trabajado duramente para ganar, escondidos para su futuro con Gerardo. Cada descubrimiento era una nueva puñalada, pero también una nueva pieza de evidencia que fortalecía mi caso. Mi abogado estaba prácticamente frotándose las manos con anticipación. Este es el caso más claro que he visto en 20 años de práctica, me dijo. Cuando esto llegue a corte, va a ser legendario. Pero no todo fue recopilación fría, de evidencia. Hubo momentos en los que casi pierdo el control. Una noche escuché otra conversación entre Carolina y Gerardo a través de las cámaras que había instalado. Estaban en la sala, después de uno de sus encuentros, y Carolina le hablaba sobre mí con un desdén que me partió el alma. A veces lo miro y pienso cómo pude haber estado casada con él tantos años, decía ella, acurrucada contra el pecho de Gerardo. Es tan aburrido, predecible. Todo en su vida es trabajo, trabajo, trabajo. Ni siquiera sabe cómo divertirse. Contigo es diferente. Contigo me siento viva, emocionada. Eres todo lo que él nunca pudo ser. ¿Y los niños?, preguntó Gerardo. ¿Crees que los podamos ver regularmente cuando todo esto termine? Carolina se encogió de hombros. No sé. Mateo ya está grande. Probablemente querrá pasar tiempo con Roberto. Pero Sofía es mi niña. Ella se quedará conmigo. Y el nuevo bebé obviamente también. 3 es suficiente para obtener una buena pensión alimenticia. Hablaba de nuestros hijos como si fueran piezas de ajedrez, herramientas para obtener dinero. No como personas, no como los seres humanos que yo había amado y criado. En ese momento, cualquier vestigio de amor o nostalgia que pudiera haber sentido por ella desapareció por completo. Ya no estaba mirando a la mujer que había amado. Estaba mirando a una extraña, a una calculadora, a alguien capaz de usar a sus propios hijos como armas. Finalmente llegó el momento. Habían pasado 4 semanas desde que comencé mi investigación. El abogado me llamó un jueves por la tarde. Es hora, señor Mendoza. Tenemos todo lo que necesitamos. Mañana viernes. Podemos presentar todos los documentos. Está listo. Mi corazón latía con fuerza. Sí, estoy listo. Bien. Voy a necesitar que traiga a los niños a un lugar seguro. Su madre quizás, porque cuando esto explote, va a ser intenso. ¿Puede hacer eso? Sí, puedo hacerlo. Esa noche hablé con mis hijos nuevamente. Les dije que iban a pasar el fin de semana con la abuela, que mamá y yo necesitábamos tiempo para hablar sobre cosas importantes. Mateo me miró con esos ojos que ya habían visto. Demasiado para su edad. Va a pasar algo malo, ¿verdad, papá? No podía mentirle. Sí, hijo, pero voy a manejarlo, y cuando todo termine, vamos a estar bien. Te lo prometo. Él asintió,
confiando en mí de una forma que me hizo sentir que al menos algo estaba haciendo bien en medio de todo este caos. Esa noche llevé a Mateo y Sofía a casa de mi madre. Ella me miró con preocupación, pero no hizo preguntas. Solo me abrazó y me dijo que rezaría por nosotros. Cuando regresé a casa, era pasada la medianoche. Carolina estaba dormida en nuestra habitación. Me quedé parado en la puerta, mirándola dormir, y por última vez sentí una punzada de dolor por todo lo que habíamos perdido, por todos los años desperdiciados, por la familia que había sido destruida. Pero ese dolor se transformó rápidamente en determinación. Mañana todo cambiaría. Mañana la verdad saldría a la luz. Y mañana cada mentira, cada traición, cada burla tendría su consecuencia. Dormí en el sofá esa última noche, mirando el techo, preparándome mentalmente para lo que vendría. No sentía miedo, sentía una calma extraña, la calma que viene cuando finalmente decides dejar de ser víctima y tomar control de tu propia vida. El viernes amaneció con un cielo despejado y soleado, irónico para lo que estaba por suceder. Carolina se levantó tarde, como era usual últimamente. Bajó las escaleras en bata, todavía medio dormida, buscándome con la mirada. «¿Dónde están los niños?», preguntó, bostezando. «Con mi madre. Pensé que nos vendría bien un fin de semana solos para hablar». Ella sonrió, acercándose a darme un beso en la mejilla. «Qué considerado. Sí, necesitamos tiempo de pareja. Hacer planes para cuando llegue el bebé». «Exacto», respondí, devolviéndole la sonrisa. «De hecho, ¿qué te parece si salimos a desayunar? Hay un lugar nuevo que quiero que conozcas». Sus ojos se iluminaron. «Me encantaría. Dame 30 minutos para arreglarme». Mientras ella subía a cambiarse, yo revisaba mi teléfono. Mi abogado ya había presentado todos los documentos esa mañana temprano. La demanda de divorcio, las pruebas de infidelidad, las acusaciones de fraude, todo estaba oficialmente en el sistema legal. Ahora solo era cuestión de tiempo. El restaurante que había elegido era elegante pero privado, con cabinas separadas que ofrecían discreción. Había reservado una en la parte trasera, lejos de miradas curiosas. Carolina estaba de buen humor. Durante todo el camino, hablando animadamente sobre nombres de bebé, sobre cómo decorar la habitación, sobre todas sus mentiras cuidadosamente construidas. Nos sentamos, ordenamos y comimos en relativa calma. Yo respondía a sus comentarios con monosílabos, esperando el momento correcto. Y entonces, justo cuando estaba por pedir postre, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi abogado. «Ya está. Documentos servidos a ambos. Gerardo acaba de ser notificado también. Su esposa está presente». Era hora. «Carolina», dije, interrumpiéndola, en medio de una historia sobre su día en el trabajo. «Necesito decirte algo». Ella me miró, todavía sonriente. «¿Qué pasa, mi amor?». Saqué mi teléfono y lo coloqué en la mesa entre nosotros. En la pantalla, pausado en el primer frame, estaba el video de ella y Gerardo besándose en nuestra sala. Su sonrisa se congeló al ver la imagen. «Sé todo, Carolina. Lo sé todo desde hace más de un mes». El color drenó de su rostro. Sus ojos se agrandaron, moviéndose entre la pantalla y mi cara, buscando alguna explicación, alguna salida. Su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido. «Roberto, eso no es...». «No mientas más», la interrumpí, mi voz fría y controlada. «Tengo horas de video, mensajes de texto, correos electrónicos, registros de hoteles, fotografías, grabaciones de audio de tus reuniones con tu abogado, planeando cómo robarme todo. Lo sé todo». Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pánico, de alguien que sabe que ha sido descubierta y atrapada sin escapatoria. ¿Desde cuándo? Su voz era apenas un susurro. «Desde el día que anunciaste tu embarazo. El embarazo que es imposible que sea mío porque no te he tocado en 2 años.
¿O ya se te olvidó ese pequeño detalle? Ella sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Los otros comensales comenzaban a mirar hacia nuestra cabina, atraídos por el drama que se desarrollaba. Roberto, por favor, déjame explicar. No hay nada que explicar. Todo está claro como el agua. Llevas casi 3 años engañándome con Gerardo. Planeaste este embarazo para atarme económicamente. Consultaste con un abogado sobre cómo divorciarte de mí y quedarte con todo. Desviaste dinero a cuentas secretas, y durante todo este tiempo me hiciste sentir que era yo el problema, que yo era el que estaba descuidando nuestro matrimonio. Lo siento, lloró ella. Lo siento mucho, fue un error. Puedo explicar. Ahórrate las lágrimas y las excusas. Esta mañana presenté la demanda de divorcio. También estoy demandándote por fraude y daño moral. Todas las evidencias fueron entregadas al juez. Y antes de que preguntes, Gerardo también fue notificado, junto con su esposa, quien ahora sabe toda la verdad sobre su marido. Carolina me miró con horror absoluto. ¿Qué? ¿Su esposa? Roberto, ¿qué hiciste? Lo que debía hacer hace mucho tiempo. Defender mi dignidad y proteger a mis hijos. Los niños. Su voz se quebró. Por favor, no involucres a los niños en esto. Me levanté de la mesa, dejando suficiente dinero en efectivo para cubrir la cuenta y una generosa propina. La miré desde arriba. Esta mujer que había compartido mi vida durante casi 2 décadas, ahora reducida a una extraña llorando en un restaurante. Tú involucraste a los niños cuando decidiste traer un bebé de otro hombre a nuestra familia, cuando planeaste usar a nuestros hijos como herramientas para sacarme dinero. Los niños están a salvo conmigo, y si pienso que van a sufrir menos teniéndome como único custodio, voy a pelear por eso con cada recurso que tenga. Roberto, espera. Pero ya no había nada más que decir. Caminé hacia la salida del restaurante sin mirar atrás. Detrás de mí podía escuchar sus sollozos, las miradas de otros comensales, el murmullo de juicios ajenos. Pero ya no era mi problema. Salí al sol brillante de la mañana y respiré profundo. Por primera vez en años, sentí que podía respirar completamente. El peso que había estado cargando sobre mis hombros durante meses finalmente comenzaba a aligerarse. Subí a mi camioneta y conduje sin rumbo fijo por un rato, procesando todo lo que acababa de suceder. Finalmente, me detuve en un parque donde solía llevar a los niños cuando eran pequeños. Me senté en una banca, mirando a familias, felices jugando, y por primera vez permití que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de liberación, de rabia contenida que finalmente encontraba salida, de alivio por haber tomado el control de mi vida. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Carolina. 1, 2, 5, 10 llamadas. Mensajes de texto inundaban mi pantalla. Por favor, hablemos. Fue un error terrible. Te amo, siempre te he amado. Piensa en los niños. No puedes hacerme esto. Cada mensaje más desesperado que el anterior. Bloqueé su número. Entonces llegó una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Señor Mendoza? Era una voz de mujer, temblorosa, claramente llorando. Soy Patricia, la esposa de Gerardo. Necesito hablar con usted, por favor. Mi primer instinto fue colgar. ¿Qué podía decirle a esta mujer que también había sido traicionada? Pero algo en su voz me detuvo. Dolor reconocible, el mismo dolor que yo había estado sintiendo. ¿Qué necesita, señora? Necesito saber cuánto tiempo estuvo mi esposo con Carolina. Cerré los ojos, sintiendo su dolor como si fuera mío. Casi 3 años, según las evidencias que tengo. Un sollozo quebrado salió del teléfono. 3 años, Dios mío, 3 años de mentiras. Yo estaba embarazada el año pasado. Perdí el bebé a los 5 meses, y él no estaba ahí. Siempre estaba ocupado, siempre tenía trabajo, siempre alguna excusa, pero estaba con ella.
Sentí una furia renovada hacia Gerardo y Carolina. No solo me habían traicionado a mí, habían destruido otra familia también. Lo siento mucho, señora Patricia. Ninguno de nosotros merecíamos esto. Quiero ayudarlo, dijo ella de repente, su voz adquiriendo una firmeza inesperada. Tengo acceso a las cuentas bancarias de Gerardo, a sus correos, a todo. Si hay algo que pueda servir como evidencia adicional, es suyo. Esa misma tarde, Patricia y yo nos reunimos en la oficina de mi abogado. Ella trajo consigo una caja llena de extractos bancarios, impresiones de correos electrónicos, fotografías. Su dolor era palpable, sus manos temblaban mientras nos entregaba cada documento, pero su determinación era férrea. Los dos habíamos sido humillados, traicionados, convertidos en tontos, y los dos queríamos justicia. Mi abogado revisaba cada documento con ojos cada vez más brillantes. Esto es oro puro, transferencias de dinero de Gerardo a Carolina, reservaciones, de hotel a nombre de él, correos donde discuten planes futuros juntos. Señora Patricia, con esto, usted también tiene un caso sólido para su propio divorcio. Ya contraté a mi abogado, dijo ella con voz fría. Gerardo va a perder todo, su reputación, su trabajo, su dinero, todo. Nos miramos, dos extraños, unidos por una traición compartida, y en ese momento formamos una alianza silenciosa. No era amistad, no era romance, era algo más profundo. Supervivientes de una guerra que no pedimos pelear, pero que no íbamos a perder. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Los abogados se movían rápido, presentando documentos, solicitando órdenes judiciales, preparando estrategias. Mientras tanto, el mundo de Carolina y Gerardo se desmoronaba a su alrededor. Gerardo fue confrontado por su jefe en el trabajo después de que Patricia enviara copias de algunos correos particularmente comprometedores, donde él y Carolina discutían encuentros durante horas de oficina. La empresa tenía políticas estrictas sobre relaciones en el lugar de trabajo, especialmente cuando involucraban tiempo de compañía para asuntos personales. Fue despedido inmediatamente. Carolina intentó comunicarse conmigo a través de todos los medios posibles. Llamó a mi oficina, me esperó afuera de la obra, le pidió a amigos mutuos que intercedieran, pero yo había dado instrucciones claras. Toda comunicación debía ser a través de abogados. No había nada que ella pudiera decirme que quisiera escuchar. Mi hermana Patricia me llamó 3 días después de la confrontación en el restaurante. Roberto, ¿qué diablos está pasando? Carolina me llamó llorando, diciendo que la estás divorciando, que estás siendo cruel y vengativo. ¿Es verdad? Respiré profundo. Era hora de que mi familia supiera la verdad. Patricia, necesito que vengas a casa. Trae a tu esposo. Hay cosas que necesitan saber. Esa noche reuní a mi familia cercana en la sala de mi casa. Mi madre, mi hermana, mi cuñado y mi tía Marta, que siempre había sido como una segunda madre, para mí. Les mostré los videos, les leí los correos electrónicos, les expliqué todo. El silencio en la sala era sepulcral mientras procesaban la magnitud de la traición. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras se levantaba y me abrazaba con fuerza. Mi hijo, mi pobre hijo, todo este tiempo sufriendo en silencio. ¿Por qué no nos dijiste? Porque necesitaba estar seguro, mamá. Necesitaba tener pruebas antes de destruir todo. Mi hermana estaba pálida, con la mano sobre la boca. El bebé, Roberto, el bebé no es tuyo. Ella anunció el embarazo frente a todos nosotros. Nos hizo cómplices de su mentira. Lo sé. Por eso necesitaban saberlo. Cuando esto salga a la luz públicamente, y va a salir, quiero que estén preparados. Mi cuñado, que siempre había sido un hombre tranquilo y medido, habló con una rabia que nunca le había escuchado. Esa mujer va a pagar por lo que hizo, no solo a ti, Roberto, a toda esta familia, a los niños. Los niños,
suspiró mi madre. ¿Cómo están Mateo y Sofía? ¿Saben algo? Saben que nos vamos a divorciar, pero no los detalles completos todavía. Cuando llegue el momento correcto, cuando todo el polvo legal se asiente, entonces hablaré con ellos, especialmente con Mateo, que ya está lo suficientemente grande para entender. Mi tía Marta, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó y caminó hacia la ventana. Cuando habló, su voz era dura como el acero. Roberto, en esta familia te apoyamos completamente. Carolina ya no es bienvenida en ninguna de nuestras casas. Y cuando ese bebé nazca, todos sabremos la verdad. No permitiremos que manipule a nadie más. La unanimidad de su apoyo me conmovió profundamente. Durante meses me había sentido solo, aislado en mi dolor. Ahora, rodeado de mi familia, sentía que finalmente tenía un ejército detrás de mí. 2 semanas después, llegó la primera audiencia en la corte. Mi abogado había trabajado incansablemente preparando el caso. Llegué temprano al juzgado, vestido con mi mejor traje, acompañado por mi abogado y mi hermana Patricia, quien insistió en estar presente. Carolina llegó minutos después. Estaba visiblemente embarazada ahora, su vientre mostrando la evidencia de su traición. Venía acompañada de su propio abogado, un hombre de aspecto nervioso que claramente sabía que tenía un caso perdedor entre manos. Nuestras miradas se cruzaron por un momento en el pasillo. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, pero cuando me vio, vi algo más que tristeza. Vi miedo. La audiencia fue breve, pero devastadora para ella. Mi abogado presentó las evidencias de manera metódica y profesional. Videos, fotografías, mensajes, registros bancarios. El juez, un hombre mayor de expresión seria, revisaba cada documento con creciente desaprobación. El abogado de Carolina intentó argumentar que la infidelidad no debería afectar la división de bienes o la custodia, que lo importante era el bienestar de los niños. Pero cuando mi abogado presentó las grabaciones de audio donde Carolina y Gerardo discutían abiertamente cómo usar a los niños como herramientas para extraer más dinero de mí, el juez levantó la mano para silenciarlo. He visto muchos casos en mis 30 años como juez, dijo el juez, su voz resonando en la sala. Pero esto es particularmente atroz. No solo hay infidelidad, hay premeditación, conspiración para cometer fraude y un completo desprecio por el bienestar emocional de los menores involucrados. Se dirigió directamente a Carolina, que se había puesto cada vez más pálida. Señora Mendoza, ¿tiene algo que decir en su defensa? Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. Las lágrimas corrían por su rostro mientras negaba con la cabeza. El juez continuó. Basándome en las evidencias presentadas, voy a emitir una orden temporal. La custodia de los menores. Mateo y Sofía Mendoza queda temporalmente bajo el cuidado exclusivo de su padre, Roberto Mendoza. Señora Mendoza, usted tendrá visitas supervisadas hasta que se complete la evaluación psicológica ordenada por esta corte. En cuanto a la división de bienes y pensiones, eso se determinará en la audiencia final. Pero puedo adelantar que las circunstancias de este caso no favorecen su posición. Carolina sollozó audiblemente. Su abogado le susurraba algo al oído, probablemente aconsejándole que se mantuviera callada. Pero ella se levantó de repente, ignorando a su abogado, y me miró directamente. Roberto, por favor, no puedes hacerme esto. Estoy embarazada. Voy a tener un bebé. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a mantenerme? El juez golpeó su martillo. Señora Mendoza, siéntese. Cualquier comunicación con su esposo debe ser a través de representación legal. Pero ella no se sentó. Dio un paso hacia mí con las manos extendidas en súplica. Cometí un error terrible, lo admito, pero fue porque me sentía sola, abandonada. Tú nunca estabas en casa.
Siempre era el trabajo, el trabajo, el trabajo. ¿Qué se suponía que hiciera? Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Me levanté, ignorando la mano de mi abogado que intentaba detenerme, y la miré directamente a los ojos. ¿Qué se suponía que hicieras? Quizás hablar conmigo, quizás ir a terapia de pareja, algo que te propuse múltiples veces y siempre rechazaste. Quizás ser honesta sobre tus sentimientos en lugar de acostar con otro hombre durante 3 años. Quizás no planear deliberadamente quedar embarazada de tu amante para atarme financieramente. Quizás no conspirar con un abogado para robarme todo mientras yo seguía trabajando como burro para mantener el estilo de vida que tanto disfrutabas. La sala quedó en silencio. Carolina me miraba con la boca abierta, sorprendida de que finalmente la hubiera confrontado con la verdad sin filtros. Yo trabajaba tanto, continué, mi voz temblando de emoción contenida, porque quería darles a ti y a nuestros hijos la mejor vida posible. En cada hora extra, cada proyecto adicional, cada fin de semana sacrificado, era por esta familia. Y tú lo convertiste en un chiste. Me convertiste en un chiste. Pues ya no más, Carolina, ya no más. El juez golpeó su martillo nuevamente. Señor Mendoza, entiendo su frustración, pero mantengamos el decoro. Ambos, siéntense. Me senté, mi corazón latiendo con fuerza. Carolina se derrumbó en su silla, llorando descontroladamente. La audiencia terminó poco después, con el juez estableciendo fechas para evaluaciones psicológicas, división de bienes y la audiencia final de divorcio en 3 meses. Salimos del juzgado a un día nublado que amenazaba lluvia. Mi hermana me abrazó en el estacionamiento. Estoy tan orgullosa de ti, hermano. Finalmente dijiste tu verdad. Asentí, sintiéndome extrañamente vacío después de toda la adrenalina. Es solo el principio. Todavía falta mucho. Y así fue. Los siguientes meses fueron un proceso largo y doloroso de desenredar 17 años de vida compartida. La casa tuvo que ser tasada, las cuentas bancarias auditadas, los activos divididos. Cada paso era un recordatorio de todo lo que se había perdido. Pero también hubo victorias. La evaluación psicológica determinó que Carolina había mostrado comportamiento manipulativo y falta de consideración por el bienestar emocional de sus hijos. Mateo y Sofía, cuando fueron entrevistados por la psicóloga de la corte, expresaron su deseo de quedarse conmigo. Sofía, mi pequeña niña, le dijo a la psicóloga: «Mamá cambió, ya no es la misma. Papá siempre ha estado ahí para nosotros, incluso cuando estaba trabajando». La historia, por supuesto, se esparció como fuego. En una ciudad como Monterrey, los chismes viajan rápido. Amigos mutuos tomaron bandos. Algunos, increíblemente, trataron de defender a Carolina, diciendo que seguramente yo había sido un mal esposo, que nadie engaña sin razón. Pero la mayoría, especialmente cuando se enteraron de los detalles completos, me apoyaron completamente. El trabajo de Carolina la despidió. No oficialmente por la situación personal, sino porque las horas que había estado reportando como tiempo de trabajo habían sido en realidad encuentros con Gerardo. Fraude de tiempo, lo llamaron. Ella trató de demandar por despido injustificado, pero con las evidencias en su contra, ningún abogado quiso tomar su caso. Gerardo, por su parte, estaba enfrentando su propio infierno. Patricia había sido implacable en su divorcio. Se quedó con la casa, el negocio que habían construido juntos y una pensión alimenticia considerable. Gerardo tuvo que mudarse a un apartamento pequeño, buscar trabajo en otra ciudad porque su reputación en Monterrey estaba destrozada. Y entonces llegó el día del nacimiento del bebé. Carolina me envió un mensaje a través de su abogado informándome que había entrado en labor de parto. No fui al hospital. No tenía ningún deseo de estar presente en ese momento. Nació un niño. Carolina le puso Sebastián, uno de los nombres que había mencionado meses atrás, cuando todavía fingíamos ser una familia. Gerardo estuvo presente en el nacimiento, según me informó mi abogado.
Al menos tuvo el valor de estar ahí para su hijo. Una semana después del nacimiento, mi abogado me llamó con noticias. Roberto, Carolina está dispuesta a negociar, quiere evitar la audiencia final, está dispuesta a aceptar una división 40-60 de los bienes a tu favor, custodia completa para ti, de Mateo y Sofía, con visitas no supervisadas para ella los fines de semana alternos y ninguna pensión alimenticia. A cambio, quiere que retires las demandas por fraude y daño moral. Lo pensé cuidadosamente. Parte de mí quería llevar todo hasta el final, hacer que enfrentara cada consecuencia en un juicio público. Pero otra parte, la parte cansada de tanto dolor y drama, solo quería que terminara. ¿Qué me recomiendas?, pregunté. Honestamente, ya ganaste, Roberto. En una audiencia final probablemente obtendrías 70-30, tal vez 80-20 en tu favor. Pero también significaría otros 6 meses de batallas legales, más dinero en honorarios de abogados, más estrés para ti y los niños. Si aceptas esto, se termina ahora. Puedes comenzar a reconstruir tu vida. Tenía razón, ya había ganado las batallas importantes: custodia de mis hijos, reconocimiento de su traición, justicia básica. El resto era solo dinero y ego. Acepto, dije finalmente, pero con una condición adicional. Quiero una cláusula que establezca que si alguna vez intenta decirles a Mateo o Sofía que soy el malo de esta historia, si intenta manipularlos contra mí, pierde inmediatamente sus derechos de visita. Quiero eso por escrito y firmado. Lo agregaré a los términos. Buen pensamiento. El acuerdo se firmó 2 semanas después. Estuvimos en lados opuestos de una mesa de conferencias en la oficina de mi abogado sin mirarnos directamente. Carolina firmó cada documento con mano temblorosa, sus ojos rojos constantemente llenos de lágrimas. Yo firmé con mano firme y corazón frío. Cuando terminamos, ella intentó hablar conmigo una última vez. Roberto, me levanté, recogiendo mi copia de los documentos. No tenemos nada más que decirnos, Carolina. Mi abogado te contactará si hay cualquier cosa relacionada con las visitas de los niños. Cuídate. Salí de esa oficina como hombre divorciado. 17 años de matrimonio terminados con unas firmas en papel. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento y, sorprendentemente, no sentí tristeza. Sentí alivio, libertad, como si hubiera estado cargando cadenas invisibles durante años y finalmente me las hubieran quitado. Los meses siguientes fueron de ajuste y sanación. Mateo y Sofía se adaptaron a la nueva normalidad mejor de lo que esperaba. Mateo, especialmente, pareció madurar de la noche a la mañana. Una noche, sentados en la sala viendo una película, me preguntó directamente: «Papá, el bebé de mamá no es tu hijo, ¿verdad?». Me tensé, no esperando esa pregunta, pero le había prometido honestidad. «No, hijo, no lo es». Él asintió lentamente, procesando la información. Lo imaginé. Los tiempos no cuadraban. Hice las matemáticas. Mi hijo de 15 años había hecho las matemáticas. Me sentí orgulloso y triste al mismo tiempo. Orgulloso de su inteligencia. Triste de que hubiera tenido que usarla para descifrar la traición de su madre. «¿Cómo te sientes con eso?», le pregunté. Se encogió de hombros, un gesto típicamente adolescente. Molesto, confundido, pero principalmente molesto con mamá. Ella destrozó nuestra familia ¿Por qué, papá? ¿Por qué lo hizo? No tenía una respuesta que tuviera sentido. «No lo sé, hijo. A veces las personas toman decisiones que lastiman a los que aman. No es excusa, pero es la realidad». «¿Todavía la amas?». La pregunta me tomó por sorpresa. Lo pensé honestamente antes de responder. Amo a la mujer que pensé que era. Pero esa mujer no existe, quizás nunca existió. La persona real, la que hizo lo que hizo, no la amo, pero no la odio tampoco. Solo quiero seguir adelante. Mateo asintió, pareciendo satisfecho con la respuesta. «Yo también. Sofía y yo hablamos. Queremos quedarnos contigo. No queremos pasar fines de semana.
con mamá viendo a su nuevo bebé y fingiendo que todo está bien. La corte dice que tienen que verla, solo hasta que cumpla 16. Eso es en 9 meses. Después puedo elegir. Y voy a elegir no verla más hasta que ella pueda disculparse de verdad por lo que hizo a esta familia. Su madurez me conmovió profundamente. Lo abracé fuerte. Este hijo mío que había crecido demasiado rápido por circunstancias que nunca debió enfrentar. Sofía fue más silenciosa sobre todo el asunto, pero noté cambios en ella también. Se volvió más apegada a mí, buscando mi aprobación constantemente, como si tuviera miedo de que yo también la abandonara. Empezamos a ir a terapia familiar, los 3 juntos, para procesar todo de manera saludable. El terapeuta nos ayudó a establecer rutinas nuevas, a comunicarnos mejor, a sanar como familia. Y lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir. No era la familia que habíamos sido, pero era algo nuevo, algo más honesto, algo más fuerte. Yo también empecé terapia individual. Necesitaba procesar años de manipulación, de gaslighting, de tener mis instintos e intuiciones constantemente invalidados. Mi terapeuta me ayudó a ver que no había sido mi culpa, que el trabajo excesivo no justificaba infidelidad, que yo había sido víctima de abuso emocional tanto como de traición. Carolina te condicionó a dudar de ti mismo, me explicó mi terapeuta en una sesión. Cada vez que expresabas preocupación o sospecha, ella te hacía sentir culpable, paranoico, controlador. Eso es manipulación clásica. No eres responsable de sus decisiones, Roberto. Nunca lo fuiste. Esas palabras fueron liberadoras. Durante meses me había culpado, preguntándome qué podría haber hecho diferente. Pero la verdad era simple. Nada que yo hubiera hecho habría cambiado las decisiones de Carolina. Ella eligió traicionar. Ella eligió mentir. Ella eligió destruir nuestra familia. Y esas eran sus elecciones, no las mías. Trabajar también cambió para mí. Tomé una decisión consciente de reducir mis horas, de estar más presente para mis hijos. Contraté a un gerente de proyectos para que manejara algunas de mis responsabilidades. Y descubrí algo sorprendente. El mundo no se derrumbó. Los proyectos siguieron adelante. El dinero siguió llegando. Y yo tenía tiempo para ir a los juegos de fútbol de Mateo, para ayudar a Sofía con sus tareas de matemáticas, para cocinar, cenas familiares y realmente estar presente. Hoy, casi 3 años después de ese viernes devastador, cuando Carolina anunció su embarazo, puedo decir honestamente que soy feliz. No de la forma ingenua que era antes, no con esa confianza ciega de que la vida seguirá un guión predecible. Pero soy feliz de una forma más profunda, más genuina. Mateo tiene ahora 18 años y está en su primer año de universidad, estudiando arquitectura. Dice que quiere ser como yo, pero mejor. Una frase que me hace reír y llorar al mismo tiempo. Sofía tiene 15 y es una adolescente brillante y fuerte que no tolera mentiras ni manipulaciones de nadie. La traición de su madre le enseñó a valorar la honestidad por encima de todo. En cuanto a Carolina, las visitas con los niños eventualmente se volvieron cada vez más espaciadas. Mateo dejó de ir completamente cuando cumplió 16, como había prometido. Sofía va ocasionalmente más por obligación que por deseo. Me dice que las visitas son incómodas, que Carolina pasa todo el tiempo tratando de justificar sus acciones o pintándose como víctima. Carolina vive en un apartamento pequeño con Sebastián, ahora de casi 3 años. Gerardo estuvo presente los primeros meses, pero eventualmente la relación entre ellos también se desintegró. Al parecer, cuando la emoción del affair secreto desapareció y enfrentaron la realidad de las consecuencias de sus acciones, descubrieron que no tenían una base real para una relación. Él dejó la ciudad hace más de 1 año, enviando pensión para el niño, pero sin contacto regular. Escuché a través de amigos mutuos que Carolina trabaja ahora en un trabajo de oficina básico, ganando una fracción de lo que ganaba antes.
que lucha económicamente, que se ve cansada y envejecida. Parte de mí siente algo parecido a lástima cuando escucho estas cosas, pero es una lástima distante, como la que sientes por un extraño que lee sobre en el periódico. Yo, por otro lado, prospero. Mi negocio creció. Con mejor balance entre trabajo y vida, curiosamente me volví más efectivo, no menos. Mis clientes aprecian mi nueva actitud, mi presencia completa cuando estoy en el trabajo. Y cuando no estoy trabajando, realmente no estoy trabajando. Estoy con mis hijos, con mi familia, redescubriendo pasatiempos que había abandonado, viviendo. Hasta empecé a salir con alguien, algo que nunca pensé que haría. Su nombre es Andrea, es maestra de escuela, divorciada también con una hija. Nos conocimos en un evento escolar de Sofía. Es gentil, honesta y comunicativa de una forma que me hace apreciar lo enfermo que era mi matrimonio con Carolina. Con Andrea puedo expresar preocupaciones sin ser llamado paranoico. Puedo decir cuando algo me molesta sin ser manipulado para sentir culpa. Es refrescante. Si estás viendo esta historia y has llegado hasta aquí, déjame decirte lo que he aprendido. Las señales siempre están ahí. La intuición que te dice que algo está mal raramente se equivoca. Si tu pareja te hace sentir loco por confiar en tus instintos, si constantemente te hacen dudar de tu realidad, si hay secretos y comportamientos inexplicables, eso es una bandera roja gigante. No ignores esas señales como yo lo hice. No te convenzas de que estás exagerando, de que el amor significa confiar ciegamente, de que expresar preocupaciones te hace controlador. El amor saludable es transparente. Las parejas que realmente se aman no tienen que esconder teléfonos, borrar mensajes o inventar salidas misteriosas. Y si descubres que estás siendo traicionado, como yo lo descubrí, quiero que sepas esto: sobrevivirás. Sé que en el momento se siente como si tu mundo se estuviera terminando, como si nunca volverás a ser feliz, como si el dolor fuera eterno. Pero no lo es. El dolor se desvanece, la vida continúa, y tú mereces algo mejor que ser el plan B de alguien, el respaldo económico mientras viven su verdadera vida con otra persona. Busca ayuda. Contrata un buen abogado, ve a terapia, apóyate en familia y amigos que realmente te aman. Documenta todo, y no tengas miedo de luchar por tu dignidad y tu futuro. No eres vengativo por querer justicia. No eres cruel por establecer consecuencias. Simplemente estás defendiendo tu derecho a una vida honesta y auténtica. A veces pienso en ese viernes hace 3 años, parado en mi sala mientras Carolina anunciaba su embarazo imposible. Pienso en cómo me congelé, en cómo sonreí y actué como si todo estuviera bien. Parte de mí desearía haber gritado la verdad en ese momento, haber expuesto su mentira frente a todos. Pero ahora entiendo que eso habría sido satisfacción momentánea. Lo que hice, en cambio, recopilar evidencias, construir un caso sólido, manejar todo estratégicamente, fue mucho más efectivo. Le di a la verdad el peso y la credibilidad que merecía. Y cuando finalmente salió a la luz, nadie pudo negarla. Nadie pudo pintarme como el malo, nadie pudo manipular la narrativa. Así que a aquellos que están pasando por algo similar, les digo: respiren profundo, piensen claramente, actúen estratégicamente. La venganza impulsiva se siente bien en el momento, pero te puede hacer daño a largo plazo. La justicia calculada, respaldada por evidencia y manejada profesionalmente, es mucho más poderosa. Y finalmente, quiero decir esto: el perdón es posible, pero no es obligatorio. Mucha gente me ha preguntado si he perdonado a Carolina. La respuesta honesta es que he perdonado en el sentido de que ya no cargo rabia activa hacia ella. Ya no pienso en ella con dolor agudo.
Pero perdonar no significa olvidar, no significa reconciliar, no significa permitir que vuelva a tu vida, significa simplemente liberar el veneno que el resentimiento constante pone en tu alma. He perdonado por mí, no por ella. He perdonado para poder seguir adelante, para poder estar presente completamente con mis hijos, para poder amar de nuevo sin miedo. Pero eso no significa que tenga que tenerla en mi vida más allá de lo absolutamente necesario, como copadre de 2 hijos maravillosos. Hoy, sentado en mi nueva casa, con Sofía haciendo tarea en la mesa de la cocina y Mateo videollamando desde su dormitorio universitario, siento una paz profunda. Mi vida no se ve como pensé que se vería, pero es honesta, es auténtica, es mía. Y eso vale más que cualquier actuación perfecta de familia feliz alguna vez valió. Si esta historia resonó contigo, si te ayudó de alguna manera, por favor, déjame un like y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios de dónde me ves y si tú también has sobrevivido una traición. No estás solo. Hay millones de nosotros que hemos pasado por esto y hemos salido del otro lado más fuertes. Y recuerda esto. Tu valor no está determinado por la traición de alguien más. El hecho de que alguien te haya mentido, engañado o manipulado no dice nada sobre ti. Dice todo sobre ellos. Tú mereces honestidad, respeto y amor genuino. Nunca te conformes con menos. Hace unas semanas, algo interesante sucedió. Estaba en el supermercado con Sofía, comprando cosas para la cena, cuando vi a Carolina en el pasillo de productos lácteos. Llevaba a Sebastián en el carrito, un niño pequeño de cabello oscuro que se parecía mucho a Gerardo. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Esperaba sentir algo, rabia, dolor, amargura, pero lo único que sentí fue nada. Neutralidad completa. Era como ver a una antigua compañera de trabajo con quien no tuviste mucha relación. Alguien que fue parte de tu pasado, pero que no tiene ningún peso emocional en tu presente. Ella pareció querer decir algo, dando un paso hacia mí, pero Sofía apretó mi mano y me jaló suavemente en dirección opuesta. «Vamos, papá. Todavía necesitamos el pan», dijo mi hija, protegiéndome sin hacer drama. Asentí y nos fuimos. No miré atrás. Esa, más que cualquier confrontación dramática, fue mi verdadera victoria. La indiferencia, la capacidad de seguir con mi vida sin que su presencia causara un terremoto emocional. Por las noches, antes de dormir, a veces reflexiono sobre lo que habría pasado si nunca hubiera descubierto la verdad. Si Carolina hubiera tenido al bebé y yo hubiera seguido creyendo que era mío. Habría criado al hijo de otro hombre, trabajado aún más duro para mantener a una familia construida sobre mentiras, y eventualmente Carolina habría ejecutado su plan de divorciarse llevándose todo. Me estremezco al pensar en esa realidad alternativa. ¿Cuántos años más habría perdido? ¿Cuánto más de mi dignidad habría sacrificado? ¿Cuánto daño adicional se habría hecho a Mateo y Sofía al crecer en un hogar fundamentado en el engaño? Por eso, aunque fue el período más doloroso de mi vida, no me arrepiento de haber descubierto la verdad. El dolor fue terrible, sí. Hubo noches donde pensé que no sobreviviría al peso de la traición. Mañanas donde despertar y enfrentar el día parecía imposible. Pero cada uno de esos momentos difíciles fue un paso necesario hacia la libertad. Mis hijos me han dicho en diferentes ocasiones que están orgullosos de mí, de cómo manejé la situación, de cómo no hablé mal de su madre frente a ellos, aunque hubiera sido fácil hacerlo, de cómo mantuve mi dignidad sin volverme vengativo o cruel, de cómo prioricé su bienestar por encima de mi dolor. «Papá», me dijo Mateo hace unos meses, «sé que esto fue horrible para ti, pero nos enseñaste algo importante. Nos enseñaste
que puedes ser fuerte sin ser malo, que puedes defenderte sin perder tu humanidad. Eso es algo que voy a llevar conmigo toda mi vida. Esas palabras me hicieron llorar, porque en medio de toda la destrucción, en medio del dolor y la traición, logré algo importante. Les mostré a mis hijos cómo enfrentar la adversidad con dignidad. Les enseñé que los valores importan, que la honestidad importa, que levantarse después de ser derribado importa. Andrea, mi nueva pareja, me preguntó una vez si tenía miedo de volver a confiar, de volver a abrir mi corazón después de haber sido traicionado tan profundamente. Por supuesto que tengo miedo, le respondí honestamente, pero he aprendido que el miedo no puede dictar mi vida. Sí, fui traicionado. Sí, fui engañado durante años, pero eso no significa que todas las personas son como Carolina. Eso no significa que el amor verdadero no exista. ¿Y cómo sabes que puedes confiar en mí?, me preguntó ella con vulnerabilidad en su voz. Porque eres consistente, porque tus palabras y acciones coinciden. Porque cuando dices que vas a un lugar, realmente vas ahí. Porque no hay secretos, no hay mentiras, no hay manipulación. Y si algún día eso cambia, si veo señales de que algo está mal, no voy a ignorarlas como hice antes. Voy a hablar, voy a confrontar, voy a confiar en mis instintos, pero no voy a dejar que el miedo me impida intentar ser feliz de nuevo. Ella lloró cuando le dije eso y me abrazó fuerte. Te prometo que nunca voy a darte razones para dudar, susurró. Y, hasta ahora, ha cumplido esa promesa. Cada día con ella es un recordatorio de cómo debería ser una relación saludable, sin juegos mentales, sin manipulación, sin mentiras, solo honestidad, comunicación y respeto mutuo. El otro día, Sofía me preguntó si alguna vez me volvería a casar. La pregunta me sorprendió. No lo sé, princesa. ¿Por qué preguntas? Porque Andrea es genial y te veo feliz con ella, diferente a como eras con mamá. Incluso antes de que descubriéramos todo, tú no parecías realmente feliz. Con mamá, pero con Andrea sonríes de verdad. La sabiduría de mi hija de 15 años me dejó sin palabras. Tenía razón. Incluso en los buenos tiempos con Carolina, había una tensión subyacente, una sensación de estar caminando sobre cáscaras de huevo, de nunca estar completamente relajado. Con Andrea puedo ser yo mismo. No hay máscaras, no hay actuaciones, solo autenticidad. Si algún día decidiera casarme de nuevo, le dije a Sofía, sería solo si tú y Mateo están cómodos con eso. Ustedes son mi prioridad, siempre. Ella sonrió y me abrazó. Solo queremos que seas feliz, papá. Te lo mereces. Esas palabras, viniendo de mi hija, significaron más que cualquier victoria legal o financiera, porque al final del día, lo que realmente importaba era que mis hijos estaban bien, que nuestra relación era fuerte y que habíamos sobrevivido juntos como familia. He aprendido muchas lecciones en estos 3 años. Aprendí que el trabajo, aunque importante, nunca debería ser tu vida entera. Aprendí que la comunicación en una relación no es opcional, es esencial. Aprendí que los instintos existen por una razón y que ignorarlos es peligroso. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Pero quizás la lección más importante fue esta. Puedes perder a una pareja, puedes perder dinero, puedes perder años de tu vida, pero si mantienes tu integridad, si te aferras a tus valores, si tratas a otros con dignidad, incluso cuando ellos no te tratan así, entonces nunca pierdes realmente. Porque al final te quedas contigo mismo, y si puedes mirarte al espejo y estar orgulloso de la persona que ves, entonces has ganado la batalla más importante. Para aquellos que me preguntan si alguna vez hablé con Gerardo, la respuesta es no. No directamente, no vi el punto. Él perdió su matrimonio, su trabajo, su reputación, tuvo que mudarse de la ciudad y empezar de cero.
Las consecuencias de sus acciones lo alcanzaron sin que yo tuviera que hacer nada adicional. Patricia, su ex esposa, y yo mantuvimos el contacto por un tiempo. Ella también rehizo su vida, también encontró la paz. Nos enviamos mensajes ocasionalmente, dos supervivientes que se entienden sin necesidad de muchas palabras. Ella encontró una nueva pareja también, alguien que la valora como merece. Me alegro por ella. En cuanto a las personas que preguntaban, ¿por qué no perdoné a Carolina? ¿Por qué no intenté salvar el matrimonio? Déjame ser claro, no puedes salvar algo que nunca fue real. No puedes perdonar a alguien que no muestra remordimiento genuino, y no puedes construir un futuro con alguien que pasó años destruyendo deliberadamente tu presente. Carolina nunca se disculpó realmente. Oh, dijo las palabras, lo siento, muchas, a veces, pero siempre seguidas de justificaciones, de culparme a mí, de minimizar sus acciones. Un lo siento genuino no viene con un pero. Un remordimiento real incluye responsabilidad completa sin excusas. Y honestamente, incluso si hubiera mostrado remordimiento genuino, no estoy seguro de que hubiera podido perdonarla lo suficiente para seguir casado con ella. Algunas traiciones son tan profundas, tan calculadas, tan sistemáticas, que rompen algo fundamental en la relación, como un jarrón de porcelana fina que se cae y se hace 1000 pedazos. Puedes pegarlo de nuevo, pero las grietas siempre estarán ahí y nunca volverá a sostener agua. Lo que Carolina hizo no fue un error momentáneo, no fue una debilidad pasajera. Fue una serie de decisiones deliberadas y calculadas durante años. Cada encuentro con Gerardo era una elección. Cada mentira era una elección. Cada noche que me rechazaba mientras planeaba acostarse con él era una elección. El embarazo deliberado era una elección. La conspiración con el abogado era una elección. No puedes reconstruir confianza después de miles de elecciones deliberadas de traición. Hay personas que me han dicho que soy frío, que debería ser más compasivo, que todos cometemos errores. Y sí, todos cometemos errores. Pero hay una diferencia entre un error y un patrón, entre un momento de debilidad y años de engaño sistemático. Entre arrepentimiento genuino y lamentarse solo por ser descubierto. Mi compasión está reservada para aquellos que la merecen, para mis hijos que no pidieron nada de esto, para mi familia que también fue engañada, para Patricia que sufrió paralelamente a mí, e incluso para el pequeño Sebastián que es inocente en todo esto y no eligió nacer en medio del caos. Pero Carolina tomó sus decisiones como adulta, y como adulta debe vivir con las consecuencias. Esa es la forma en que el mundo funciona. Las acciones tienen consecuencias. No es crueldad señalarlo, es simplemente realidad. A veces me preguntan si la odio. La respuesta es no. El odio requiere energía, requiere que le dediques espacio mental y emocional. Carolina ya tomó suficientes años de mi vida. No le voy a dar ni un minuto más en forma de odio. La indiferencia es mucho más liberadora que el odio. Mirando hacia atrás, puedo ver ahora todas las señales que ignoré o racionalicé. Cómo ella siempre tenía su teléfono boca abajo. Cómo se duchaba inmediatamente al llegar a casa de sus salidas. Cómo su ropa interior cambió de práctica a provocativa, pero nunca para mí. Cómo empezó a ir al gimnasio religiosamente de la nada. Cómo sus salidas con amigas se volvieron más frecuentes y más largas. Todas las señales estaban ahí. Yo solo elegí no verlas porque confrontar la verdad era más aterrador que vivir en la negación. Esa es otra lección que aprendí. La negación se siente más segura en el momento, pero te cuesta mucho más a largo plazo. Si hubiera confrontado las señales temprano, si hubiera confiado en mis instintos cuando empezaron las primeras dudas, tal vez podría haber salvado años de dolor. O tal vez no. Tal vez Carolina habría mentido y manipulado de todas formas.
pero al menos no habría desperdiciado tanto tiempo viviendo en una ilusión. Esa es mi advertencia para quien esté leyendo esto y viendo señales similares en su propia relación. No ignores tu intuición. No racionalices comportamientos sospechosos. No permitas que alguien te haga sentir loco por confiar en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Investiga, pregunta, confronta, y si no obtienes respuestas satisfactorias, entonces ya tienes tu respuesta. Es mejor enfrentar una verdad dolorosa temprano que descubrirla años después, cuando el daño es exponencialmente mayor. Y para aquellos que están pasando por esto ahora mismo, que acaban de descubrir una traición, que sienten que su mundo se está desmoronando, déjenme decirles esto. Sé que duele. Sé que sientes que nunca volverás a ser feliz. Sé que hay momentos donde apenas puedes respirar por el peso del dolor. Sé que te despiertas por las mañanas y por un segundo has olvidado lo que pasó, y entonces la realidad te golpea de nuevo como una ola gigante. Todo eso es normal. Todo eso es parte del proceso. No trates de apurarlo. No trates de fingir que estás bien cuando no lo estás. Permítete sentir el dolor, la rabia, la tristeza, todo. Esas emociones necesitan ser procesadas, no reprimidas. Pero también quiero que sepas esto. No vas a sentirte así para siempre. El dolor que sientes hoy no es el dolor que sentirás en 6 meses, o en 1 año, o en 3 años. Con cada día que pasa será un poco más fácil. Un día te darás cuenta de que pasó 1 hora sin pensar en ello. Luego, un día completo. Luego, 1 semana. Y un día, tal vez años después, te cruzarás con tu ex en el supermercado y sentirás nada. Y ese será el día que sabrás que realmente has sanado. Mientras tanto, sé gentil contigo mismo. Busca ayuda profesional. Apóyate en personas que te aman. Mantén rutinas saludables. Come bien, duerme lo que puedas, haz ejercicio. No tomes decisiones importantes inmediatamente. Date tiempo para procesar antes de actuar. Y sobre todo, recuerda que esto no es tu culpa. No importa qué problemas había en la relación, nada justifica traición, nada justifica engaño. Tu pareja tenía opciones, podía comunicar sus problemas, podía ir a terapia, podía proponer divorcio. Eligió traicionar. Esa es su responsabilidad, no la tuya. Hoy, sentado en mi oficina en casa con el sol entrando por la ventana y el sonido de Sofía riendo en el teléfono con sus amigas en la habitación de al lado, me siento agradecido. Agradecido de haber descubierto la verdad cuando lo hice. Agradecido por mis hijos, que son mi fortaleza. Agradecido por mi familia, que nunca dudó en apoyarme. Agradecido por Andrea, quien me mostró que el amor verdadero y honesto existe. Incluso estoy agradecido, de una forma extraña, por haber pasado por esto. Me hizo más fuerte, me enseñó mi propio valor, me mostró de qué estoy hecho cuando la vida me golpea. Me hizo un mejor padre, un mejor hombre, una mejor pareja. No recomendaría este tipo de dolor a nadie, pero si tienes que pasar por él, no quiero que sepas que hay luz al final del túnel. Hay felicidad esperándote del otro lado. Hay una vida mejor, más auténtica, más pacífica. Solo tienes que seguir caminando, un pie delante del otro, un día a la vez. Y eventualmente mirarás hacia atrás y te sorprenderás de cuán lejos has llegado. Mi nombre es Roberto Alejandro Mendoza. Soy ingeniero civil, padre de 2 hijos increíbles y un sobreviviente. Si mi historia te ayudó de alguna manera, si te dio fuerza para enfrentar tu propia situación, o simplemente te hizo sentir menos solo, entonces valió la pena compartirla. Déjame un like si esta historia te impactó. Suscríbete al canal para más historias de superación y justicia. Y cuéntame en los comentarios, ¿de dónde me estás viendo? ¿Qué hora es en tu país? ¿Has pasado por algo similar? Me encantaría leer tus experiencias. Recuerda, mereces honestidad,
Mereces respeto, mereces amor genuino, nunca aceptes menos. Gracias por escuchar mi historia. Les mando un abrazo enorme donde quiera que estén. Y recuerden, después de la tormenta más oscura siempre llega el amanecer más brillante. Cuídense mucho y nunca, nunca ignoren su intuición. Hasta la próxima.